¿Qué tal? Bienvenidos a este video, en el cual vamos a aprender a sumar vectores, pero haciéndolo de una manera muy práctica. Vamos a utilizar la herramienta de transformar un vector de su forma polar a su forma rectangular y posteriormente, ya cuando encontremos el vector resultante, lo cambiaremos de su forma rectangular a su forma polar. Para ello, necesitamos entender los siguientes conceptos. Primero, vamos a identificar a tres vectores que se llaman unitarios, los tres vectores unitarios I, J, K. El vector unitario I, que estoy aquí dibujando, el vector unitario I, va a estar siempre dirigido sobre el eje X. Entonces, es un vector que me da la posición referente al eje X. Siempre va a estar sobre ese eje. El vector J, que va a estar ubicado sobre el eje de las Y, y el vector K, que estará ubicado sobre el eje de las Z. Entonces, estos vectores unitarios, lo único que me hacen es darme la dirección. Entonces, vean, yo puedo representar un vector en su forma polar de la siguiente forma. Vamos a imaginar que es un vector A. Aquí está mi vector A. Ponemos una flechita en la parte de arriba para indicar que es un vector A. Y su forma polar será su magnitud, la magnitud de A. En algunas ocasiones se puede escribir así entre dos barras para indicar que es la magnitud de A, con su respectiva unidad, punto y coma, la dirección. Y la dirección se dará con el ángulo estándar. El ángulo estándar es medido siempre desde el eje X positivo. Entonces, así es como se escribe la forma polar. Esta es la forma polar de un vector. Después, yo puedo transformar ese vector de su forma polar a su forma rectangular. ¿Cuál es la forma rectangular del vector A? Bueno, pues sería, si estamos hablando en dos dimensiones, que es el ejemplo que yo voy a utilizar hoy, solamente trabajar en dos dimensiones, entonces solamente voy a trabajar con los vectores I y el vector J. Entonces voy a quitar el eje de las Z, porque hoy no lo vamos a utilizar, solamente vamos a trabajar en dos dimensiones, en el eje X y en el eje Y. Entonces, la componente del vector A en el eje de las X, pues se representará así. AX y, o sea, AX tendrá que ir acompañado del vector unitario Y para indicarme que se encuentra sobre el eje de las X. Más o menos, dependiendo, más o menos, la componente en Y acompañado del vector unitario J. Entonces, esta forma que acabo de escribir es su forma rectangular. Entonces, los vectores se pueden escribir en forma polar y en forma rectangular. Un ejemplo, fíjense bien. Vamos a imaginar que yo tengo aquí mi plano cartesiano, eje X, eje Y. Yo tengo un vector cualquiera. Vamos a imaginar que es este. Este es mi vector A. Estamos en dos dimensiones. Vamos a ponerle aquí que este es mi vector A. Noten que tiene magnitud y tiene dirección. La dirección, el ángulo, se tendrá que medir siempre desde el eje X positivo y en contra de las manecillas del reloj, antihorario, para que me dé el ángulo, la dirección correcta. Por ejemplo, si yo estuviera con un vector, si yo estuviera trabajando con un vector en el segundo cuadrante, de esta manera, este ángulo que está aquí abajo, que normalmente es el que se ocupa, se llama ángulo de referencia. Vamos a llamarle a este alfa. Ángulo de referencia, pues ese no me da la dirección. El que me da la dirección es el ángulo estándar, el que se mide desde acá, desde el eje X positivo. ¿De acuerdo? Entonces siempre vamos a medir desde ahí nuestra dirección. Si no lo medimos desde ahí, no me está indicando la dirección, solamente será un ángulo de referencia. El ángulo de referencia siempre se mide con respecto al eje X más cercano. El ángulo estándar no, siempre se mide con respecto al eje X positivo, desde acá. Si lo mido en este sentido,
es positivo. Si lo mido en sentido contrario, es decir, a favor de las manecillas del reloj, será negativo. Bueno, una vez aclarado esto, pues vamos a continuar con la explicación. Fíjense bien, este vector que acabo yo de dibujar aquí, el vector A, tiene su magnitud, que es representado por el tamaño de la flecha. Voy a quitar aquí esta flechita. Esta va a ser la magnitud, este tamaño. Y su dirección es el ángulo estándar. De esta manera. ¿Ok? Ahora, este vector yo lo puedo descomponer en el eje X y en el eje Y. De esta forma. Vamos a utilizar otro color. Vean. Así, si yo trazo una línea punteada desde la punta del vector A hacia el eje X, ahí, a donde se corte, ahí va a quedar la componente del vector en X. Esta es AX. Vamos a escribirlo aquí abajo. Este es AX. Y como está sobre el eje de las X, irá acompañado del vector unitario Y para indicarlo. Ahora, si yo trazo una línea apuntada desde aquí y que se cruce con el eje de la Y, ahí estaré encontrando la componente AY. De esta manera. Ahí está mi componente AY. Y entonces, la idea es escribir primero todos los vectores en la forma polar, todos los vectores, es decir, escribiendo la magnitud y la dirección de los vectores, para después transformarla a su forma rectangular y poder sumar las componentes que estén en el eje X, todas, y las componentes que estén en el eje Y. Ese va a ser el método que vamos a utilizar. ¿Qué voy a obtener? Un vector resultante, pero en su forma rectangular. Es decir, voy a obtener las componentes del vector resultante al hacer esa suma. Y tendré que convertirlo después de rectangular a polar. ¿Para qué? Para encontrar la magnitud y dirección del vector resultante. Bien, vamos a hacer un ejemplo para que se entienda todo esto. Vamos a hacer este ejemplo. Me piden calcular la fuerza resultante de ese sistema de vectores, que si podemos, como podemos observar son 5 fuerzas. La fuerza 1 de 10 newtons, la fuerza 2 de 8, la 3 de 12, la fuerza 4 de 10 y la fuerza 5 de 7, pero que están en estas direcciones. Bueno, como habíamos mencionado, lo primero que vamos a hacer es escribir estas fuerzas de la forma polar. Entonces vamos a poner aquí arriba que vamos a escribir la forma polar. ¿Y cómo la forma polar? Pues ya lo habíamos mencionado. Vamos a escribir la fuerza. En este caso voy a comenzar con la fuerza 1. Colocando su magnitud, que para la fuerza 1 son 10 newtons. Punto y coma, su dirección. Recuerden que la dirección es el ángulo medido desde aquí, desde el eje X positivo, que lo voy a marcar para que no se nos olvide. A partir de aquí, ven. Vamos a ponerlo de color rojito para que no se nos olvide. Es a partir de esta línea el ángulo. Y si se mide hacia acá, en esta dirección es positivo. Si se mide hacia abajo, será negativo. Entonces, para la fuerza 1 de 10 newtons, la dirección será de 50 grados. 50 grados, muy bien. Para la fuerza 2, para mi fuerza 2, pues la magnitud es de 8 y tenemos un ángulo, una dirección de 90 grados. Noten que estamos en esta parte de aquí. Es este ángulo de aquí hacia acá. 90 grados, es esta dirección. Muy bien. Esta va a ser mi fuerza 2.
Continuamos con la fuerza 3. La fuerza 3 tiene una magnitud de 12 newtons, punto y coma, una dirección, vamos a ver. Vean, aquí me están dando el ángulo de referencia de 60. Y yo lo que necesito, vamos a ponerlo de otro color, yo lo que necesito es el ángulo medido desde acá, es decir, este ángulo, todo este. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, sabemos que desde aquí hasta acá son 180. Al haber 60 en esta parte, pues nos faltan 120. Entonces el ángulo de referencia para la fuerza 3 será de 120 grados. Muy bien. Vamos bien, vamos avanzando. Vamos a hacer lo mismo con la fuerza 4 y la fuerza 5. Entonces, para la fuerza 4. Fuerza 4. Tenemos una magnitud de 10 y una dirección. Vamos a analizar nuevamente. Yo necesito el ángulo medio desde acá, desde el eje X positivo. Entonces tengo que darle toda esta vuelta desde aquí hasta acá. Yo sé que en esta parte tenemos 180 grados, pues nada más hay que sumarle este ángulo que son 28. Por lo tanto, la dirección de la fuerza 4 será de 208 grados. Muy bien, vamos por la última fuerza. La fuerza 5. Fuerza 5, que tiene un valor de 7 newtons. 7 newtons. Y la dirección. Bueno, puedo darle toda la vuelta para encontrar la dirección de este vector, pero también puedo tomar el sentido horario. Y entonces es más fácil. Si tomo el sentido horario, podemos ver que son 25 grados, pero tiene que ser negativo, menos 25 grados. Aclaro, pude haberle dado toda la vuelta y aún así estaría correcta nuestra dirección. En ese caso, habría que restar a los 360 grados, habría que restarle los 25, entonces me quedaría un valor de 335 grados. Entonces, puedo poner menos 25 o 335 grados. Entonces, esa es la primera parte. Escribir nuestros vectores en forma polar. Recordar que como son vectores, hay que ponerle aquí en la parte de arriba a todos una flechita. ¿Ok? A todos estos. Porque son vectores. Fuerza 1, la fuerza 2, la fuerza 3 y la fuerza 4. Ahora vamos a convertirlos todos a su forma rectangular. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo convertimos esto a la forma rectangular? Bueno, pues vamos a ocupar nuestra calculadora. Y lo haremos de una manera bien facilita y bien sencilla. Voy a comenzar con la fuerza 1. Entonces, para la fuerza 1, fuerza 1, tengo dos opciones. Uno, como normalmente lo hacemos, multiplicar 10 por el coseno de 50 y luego 10 por el seno de 50 para encontrar sus componentes en X y en Y. O en su calculadora, localizar la tecla Rec y Pol. En su calculadora científica existe una tecla que dice Rec y Pol. En la parte de abajo dice Pol y arriba dice Rec. Entonces
Primero la localizamos. Tenemos que teclear esto de tal manera que aparezca en nuestra pantalla rec. Entonces, en nuestra pantalla tiene que aparecer rec. ¿Por qué? Porque queremos obtener rectangular. Para ello, vamos a presionar la tecla Shift o segunda función, dependiendo de su calculadora. Shift. Dependiendo de la calculadora. Shift y esta tecla. ¿Para qué? Para que me escriba aquí en esta parte, que me escriba rec. Y me va a abrir un paréntesis. Bueno, una vez que tenemos eso en nuestra pantallita de la calculadora, vamos a poner la magnitud del vector, que son 10, coma. La coma se encuentra más o menos a la mitad de su calculadora y cargadita a la derecha, coma, 50. Si se dan cuenta, lo que estoy poniendo ahí es la magnitud y la dirección. No es necesario cerrar el paréntesis. Si ustedes lo quieren cerrar, lo cierran. Y posteriormente teclean igual. Vamos a presionar ahí sobre la tecla de igual. Y automáticamente nos va a dar la magnitud, o más bien la componente de este vector en el eje X. Y ahorita les muestro cómo encontrar la magnitud de la componente Y. Entonces, ponemos, va de nuevo, Shift en su calculadora y la tecla de Rec y Pol. Una vez que aparezca en nuestra pantalla Rec, tecleamos 10,50 y le aplastamos igual. Ahí ustedes podrán observar que nos da un valor de 6.428 si lo redondeamos. A mí siempre me gusta redondear en la tercera cifra. 428 newtons, y tenemos que agregar que estamos con el vector unitario Y, para indicar que es la componente sobre el eje de las X. Bueno, una vez que tenemos ese valor en la calculadora, vamos a presionar lo siguiente. Más o menos a la mitad también de la calculadora, pero en la esquinita del lado izquierdo, o sea, la mitad pero a la izquierda, está la tecla RCL. Bueno, pues presionamos esa tecla. Y una vez que tenemos esa tecla, vamos a presionar sobre tangente, sobre la tecla tangente. ¿Y esto para qué lo hacemos? Pues lo hacemos para que la calculadora nos muestre el otro valor que está guardado. O sea, ya nos dio la componente en el eje de las X. Ahora necesitamos que nos dé la componente en el eje de la Y. Y eso aparece en la parte presionando estas dos teclas, RCL y tangente, porque aquí arribita de la tangente se encuentra la letra F. Para nuestra calculadora científica, F es la componente Y. Arriba del coseno se encuentra la tecla E. Ustedes ahí lo pueden verificar, es una letra E. Esa está asociada a la componente en X. Entonces, si ustedes le aplastan RCL coseno, les mostrará este valor. Y si ustedes aplastan RCL tangente, les mostrará el valor de la componente en Y. Entonces, presionamos RCL tangente y nos da 7.66. Entonces, es positivo. Si es positivo, lo vamos a sumar. O sea, será más 7. Redondeado, 66, 660, se deja en 66 newtons, y vamos a aplastar, vamos a poner, perdón, la J. Pues con eso estamos indicando que esta es su componente en el eje de las X y este es en el eje de las Y, con estos, acompañado de estos dos vectores unitarios, el Y y el J. Lo mismito voy a hacer para la fuerza 2. Entonces vamos a poner en nuestra calculadora. Primero vamos a poner fuerza 2 aquí. Fuerza 2. Bien, entonces vamos a poner nuestra calculadora. Shift
y esta tecla de polyrec para que nos aparezca rec. Y ahora vamos a teclear 8,90. 8,90. Le damos igual y observamos que nos da un valor de 0. 0 newtons. Entonces 0 newtons en I. Quiere decir que este vector no tiene componente sobre el eje de la C. RCL tangente 8. O sea, toda su magnitud está sobre el eje de la Y. Entonces más 8. Vamos a ponerlo por aquí. 8 newtons en J. 8 newtons J. Ahí está. Así de sencillo. Lo mismo con la fuerza 3. Vámonos con la fuerza 3. Ponerlo por aquí. Fuerza 3. La fuerza 3 dice aquí, vean, yo me estoy guiando en esta parte, en la forma polar. Entonces ponemos nuevamente Shift, y la tecla Recipol, Shift, para que me aparezca Rec. Y vamos a poner las coordenadas 12,120. Igual, nos da un valor de negativo de menos 6. Entonces, menos 6 newtons. Y aplastamos RCL tangente y nos da un valor de 10,392 positivo. Entonces ponemos más 10,392 newtons en J. Muy bien. Pasamos a la fuerza 4 entonces. Vamos con la fuerza 4. Fuerza 4, pues será igual. Nuevamente Shift, la tecla Recipol. Ponemos las coordenadas que son 10,208. 10,208 igual. Nos da un valor de menos 8,829 newtons. Y esto está en el eje de las X, por lo tanto va acompañado del vector unitario Y. RCL tan de tangente, y nos muestra el otro valor, que en este caso es negativo, entonces será menos 4,695, si lo redondeamos, 695 newtons en el eje de la Y, o sea, J. Bien, ya casi terminamos. Vamos por el último vector, que es la fuerza 5. Bien, F5. Entonces ponemos en nuestra calculadora Shift, luego la tecla de Recipol, para que nos aparezca Rec en la pantalla, y vamos a meter ahora estas coordenadas, 7,-25. 7,-25. Igual, nos da un valor de 6. Aquí nos da positivo, 6,344 newtons. Y RCL tangente, y obtenemos un valor también negativo, menos 2,958 newtons J. Muy bien, entonces, ¿qué hicimos? Cambiamos nuestros vectores. ¿De qué a qué? De la forma polar a la forma rectangular. ¿Para qué lo hicimos? Para poder sumarlos. Es decir, todos estos que están acompañados de la letra I están colineales, están sobre el eje X. Todos los que están acompañados de la letra J también están colineales, pero en el eje de la Y. Entonces vamos a reducirlos a uno solo, un equivalente de esos. Entonces los vamos a sumar. Vamos a encontrar la sumatoria de las fuerzas en X y la sumatoria de las fuerzas en Y. Pero eso
le vamos a llamar ya nuestra fuerza resultante. Esto que encontremos aquí abajo ya va a ser nuestra fuerza resultante. Solo que se va a encontrar en su forma rectangular. Tendré que cambiarla a su forma polar para ya poder expresar el resultado de forma correcta. Entonces vamos a sumar. Vamos a sumar 6.428 más 0 menos 6 menos 8.829 más 6.344 igual, y me da un valor de menos, me dan los negativos, menos 2.057 newtons y. Bien, vamos a sumar ahora los que están sobre el eje de la Y, que sería 7.66 más 8 más 10.392 menos 4.695 menos 2.958. Me da un valor de 18. Vamos a ponerle aquí más porque ganaron los positivos, más 18.399 newtons, pero en J. Ok, este ya es mi vector resultante. Les recuerdo que todos son vectores, hay que ponerles aquí arriba que son vectores. Solo que uno está expresado en su forma polar y el otro está expresado en su forma rectangular. Muy bien. Pues ya, está sencillito. Con este método no sufrimos tanto. Al principio cuesta trabajo entenderlo, pero una vez que ya lo entendimos se vuelve algo mecánico. Vamos a hacer el cambio. Fíjense. Ya estoy borrando esto. Vamos a cambiar de rectangular nuestra fuerza resultante a nuestra forma polar. Para eso voy a escribir, ya no voy a teclear la tecla Shift, ya no la voy a presionar, sino simplemente voy a presionar sobre la tecla Pol. ¿Para qué? Para que aquí adentro, aquí en esta parte, vamos a ponerlo de otro colorcito para que se note, aparezca Pol. ¿Por qué razón? Porque yo quiero cambiar a polar. O sea, es a lo que yo quiero. Entonces, así va a aparecer nuestra pantalla. Si ustedes simplemente presionan esta tecla, les va a aparecer aquí, Pol. Y vamos a meter ahora nuestras coordenadas de la fuerza resultante. Estas. Vamos a poner el menos 2 punto. ¿Dónde estamos? Menos 2.057, coma, 18.399. Si quiero cierro el paréntesis, si no, no pasa nada, y le presionan igual. ¿Qué nos va a dar? Automáticamente nos va a dar la magnitud del vector resultante, su magnitud, fíjense, qué bonito. Entonces yo ya voy a poder tener FR, lo voy a poner de otro color para que se distinga. Yo voy a obtener FR, pero en su forma polar. Entonces, vamos a ver, va de nuevo. Vamos a presionar polar. Simplemente aquí, polar. Me va a aparecer esto. Y entonces tecleamos menos 2.057, 18.399 igual, y nos da la magnitud, que en este caso es 18.514 si lo redondeo. 514 serán newtons. Y vamos a buscar la dirección, entonces vamos a poner punto y coma. La dirección es el ángulo, que ya su calculadora ya lo tiene ahí. Solo hay que descubrirlo. Vamos a presionar RCL nuevamente. Y otra vez tangente. Aquí, para este caso, para la forma polar, la letra F está asignada a la dirección. Y la letra E, que les mencionaba que está arriba de la tecla de coseno, está asignada a la magnitud. Entonces, presionamos RCL tangente para que nos descubra la dirección. RCL tangente, y podrán ver que es un ángulo de 96.379, lo voy a redondear a 38, nada más voy a tomar dos cifras después del punto para la dirección. Ahora, quiero que noten que no me está dando el ángulo de referencia,
Ya me está dando el ángulo estándar, es decir, el correcto, el que yo estaba buscando. Esto que está aquí ya es el resultado. Esto. Vamos a borrar todo lo demás. Esto es el resultado. Es decir, que todos estos vectores se pueden sustituir por uno solo que va a estar en el segundo cuadrante de 18 newtons, pero con un ángulo de 96 grados. Vean, lo voy a dibujar aquí. Este va a ser con un ángulo de 96 grados y es un poquito grande, es este. Y el ángulo que me está dando, repito, no es el ángulo de referencia, noten, no me está dando este ángulo, me está dando el de acá, este de aquí. Esta es FR. Esta es FR. Y esta es su dirección, magnitud y dirección. Bueno, este es el método que les quería yo mostrar. La verdad está bien bonito, bien fácil y pues la verdad nos ayuda bastante a hacer suma de vectores de una forma muy práctica y muy rápida. Bueno, pues ahí estamos en contacto. Saludos.